Padre amado, te ruego en esta mañana que tu mensaje sea de bendición para la iglesia, Señor, para esta sociedad, Señor, que podamos ser la luz que necesita este mundo, Señor, este país, Señor, este país en crisis, Señor, que busca desesperadamente, Señor, cada uno lo suyo, Señor. Te rogamos, Señor, para que tú nos permitas, Señor, comprender que tú no quieres eso, Señor, que quieres que muramos cada día por ti, Señor, y dejemos todo atrás, Señor. Ayúdame, Señor, a ser digno de ti, Señor, y a fortalecerme, Señor, para poder entregar tu palabra, Señor. Dame el de nuevo, Señor, para hablar con gracia, Señor, y que esta toque en los corazones de mis hermanos, Señor. Te ruego en esta mañana por todos aquellos que inclinan su rodilla ante ti, Señor, por todos esos valientes, Señor, que arriesgan todo, Señor, por seguirte, Señor. Te doy las gracias por nuestro pastor, Señor, por los líderes, Señor, por nuestra familia de la fe, Señor, que tú nos das, Señor. Gracias, Padre, por todo lo que tú has hecho por nosotros, Señor, y por nuestra iglesia. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Bueno, hermanos, los invito a que abran su Biblia en el final de Lucas. En Lucas 57, a partir de Lucas 57, y vamos a leer este pasaje. Hoy día los quiero invitar a que soñemos e imaginemos que estas turbulencias sociales, el tiempo ya las ha ido calmando, que las cosas están mejor y que ya ha pasado un año. Imaginemos que estamos en diciembre, pero en diciembre del 2020. Que las cosas están más tranquilas, que los sueldos se arreglaron, que las pensiones se arreglaron, que la salud está funcionando, que tenemos un país que vuelve a ser próspero y vuelve a avanzar. Incluso, permítame añadirle algo mucho mejor. La iglesia está terminada. Y quedó hermosa. No como muchos que andan diciendo por ahí que los ladrillos van a quedar impresos para el lado. Gente de poca fe. Quedó hermosa. Se imprimieron los 10.000 ladrillos. Se logró y quedó todo lindo. Los niños están jugando, hay un sol radiante. Estamos todos compartiendo. Además, un rico desayuno preparado por los jóvenes. Nos preparamos para una reunión de administración breve. Para decir, sí, esto es solo sueño, ¿eh? Estamos planeando todas las cosas que vamos a hacer el siguiente año. Un grupo de cristianos, como en cualquier parte del mundo, día domingo, cristianos maravillosos, bien intencionados y con fundamentos bíblicos sólidos, que participan de la comunión en la iglesia. Una imagen extraordinaria, que el solo pensarlo nos da una sensación de seguridad, algo de que estamos haciendo bien las cosas. Porque es lo que apreciamos a simple vista, es lo que vemos nosotros en la realidad. Es un cuadro imaginario, pero que no está tan distante. Pero añadamos un poco de realidad a esa imagen. Aún siguen frescas las imágenes de las revueltas, la destrucción, la violencia y el fuego. Los saqueos todavía están bombardeándonos día tras día. Nos recuerdan de manera vívida el lado más cruel y violento que puede alcanzar un ser humano sin Cristo. Una sociedad donde prevalece el más fuerte. Esta idea de lo implacable que resulta enfrentar a una sociedad sin Cristo e ir a predicarles a esa manga de locos, a esa gente, podría atemorizar hasta el más rudo de los evangelizadores. No cualquiera está preparado para asumir ese desafío. No cualquiera siente que tiene la capacidad para poder hablarles directamente y enfrentarlos a los ojos con argumentos sólidos y con la verdad que solo Cristo nos da, con esa paz que solo Cristo nos da. Y a pesar de su violencia, su rabia, su odio, su ira,
nosotros tener la capacidad para poder enfrentarles y hablarles con amor. Resulta difícil, ¿cierto? Resulta difícil imaginarlo, resulta difícil pensarlo y resulta también difícil creerlo. En alguna parte del camino, creo que en este tiempo donde todo Chile ha hecho un mea culpa, creo que nosotros también como creyentes tenemos que pensar en qué parte perdimos el camino, Señor, para dejar de llevar nuestra gran comisión a ellos. ¿Cómo dejamos que miles de jóvenes sigan creyendo en una mentira que los va a llevar a una eternidad sin Cristo? Esta cristiandad ha sido influenciada por la sociedad. Nuestra cristiandad ha sido transigente con los valores de esta sociedad. Yo mismo he estado muchas veces más preocupado del trabajo, del fin de mes, de los amigos, las reuniones, que de las cosas de Cristo. Y en eso yo hago un mea culpa. Sé que he sustituido lo que es radical en nuestra fe y muchas veces lo he transado por aquello que me resulta más cómodo, por aquello que me resulta seguro y por aquello sé que tengo certezas. Y el Señor no me pide certezas. Vemos a menudo en las iglesias elegantes de Estados Unidos cómo montan un gran espectáculo con una música hermosa, con un grupo de jóvenes extraordinarios, con todos los recursos que tienen. Y así todos van hacia los mismos problemas que nosotros tenemos acá. Una gran parte de la sociedad sin que les llegue el mensaje de la verdad, sin que estén ni siquiera expuestos a él. Nuestra misión de cristianos, al menos, debería ser mostrar la palabra, y si la persona lo quiere recibir, nosotros ya nos podemos sentir tranquilos con nuestra labor para con Dios. Esa es nuestra gran comisión. Debemos crear discípulos, enseñarles. Y como nos hablaba el hermano Felipe la semana pasada, ser abundantes en gracia, ser arraigados en nuestra fe y sobreedificados, permanentemente educados en la palabra. En eso el Señor Jesús difería mucho de los planes que nosotros hemos creado para llegar al perdido. Nuestro plan de salvación muchas veces queda corto para lo tajante que era Cristo. Si vamos a Lucas 9, al final, como les comentaba, el Señor Jesús aquí nos cuenta la historia de 3 hombres que se acercaron, ansiosos de seguirle. Sin embargo, y de manera sorprendente, Jesús parece tratar de disuadirlos en su objetivo. Algo que para nosotros es una locura. En Lucas 9:58, y le dijo Jesús: las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. No tiene donde recostar su cabeza. Así que no esperes tener un hogar cómodo en el viaje que tienes por delante. El Señor no nos garantiza eso. Los seguidores de Cristo no tenemos esta garantía de tener nuestras necesidades básicas de refugio cubiertas. En medio del profundo dolor que significa la pérdida de un ser querido, de alguien a quien amamos, ¿usted se imagina no poder honrarle despidiendo de manera solemne a quien amamos? Bueno, el Señor Jesús le dice en el versículo 59, 58, y dijo a otro: sígueme. Él le dijo: Señor, déjame primero que vaya y entierre a mi padre. Yo tengo a mi padre vivo, tengo a mi mamá viva aún. No sé, en ese dolor, ¿qué hubiese respondido yo ante tal invitación? No sé si hubiera sido capaz de tomar esa decisión por Cristo y seguirle. Luego continúa, como si no fuera poco.
Ninguno que mire atrás después de poner sus manos en el arado es apto para el reino de Dios. ¡Wow! ¿Quién es apto para el reino de Dios? Alguien tan valiente que puede dejar todo esto. Dicho sencillamente, una relación con Jesús nos pide una devoción total, superior y exclusiva. No tener refugio asegurado, no estar con tus seres queridos en momentos dolorosos y no nos asegura despedidas. Es sorprendente que Jesús, con lo tajante que eran sus palabras y acciones, tuviera éxito en convencer a sus discípulos que aún así le siguieran. Ya que, como veremos, estos no eran hechos aislados en la vida de Jesús. En otra ocasión le dijo a una multitud de seguidores dispuestos: si alguno viene a mí y no sacrifica su amor por su padre, madre, esposa, hijos, hermanos y hermanas, y aún su propia vida, no puede ser mi discípulo. A la mayoría de nosotros nos habría perdido mucho antes, en la parte donde ya no teníamos asegurado un lugar donde recostar nuestras cabezas. A la mayoría de nosotros. No obstante, el Señor continuó y nos dice: el que no carga su cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo. Esto, visto desde el punto de vista de hoy, en la iglesia de hoy, es como si el pastor nos dijera: hermano, antes de aceptar al Señor y realizar esta profesión de fe, levante este instrumento de tortura, cárguelo sobre su cuerpo y luego sígame. Es bloquear cualquier posibilidad de discipular a alguien que no conoce a Cristo. El Señor Jesús no seguía muchos de nuestros planes de salvación actuales, como le dije. Sus métodos eran absolutamente radicales. Convencía a miles con certezas como: cualquiera de ustedes que no renuncie a todos sus bienes no puede ser mi discípulo. Ideas como renunciar a todo lo que tenemos, auto, casa, ropa, a todas nuestras posesiones, cargar una pesada cruz, sacrificar el amor de tu familia, se distancia mucho de las formas que utilizamos hoy para llegar al perdido en la actualidad. Por lo general, luego, después, me ha tocado ir solamente 2 veces al hospital, pero por lo general, luego de una conversación breve, si vemos la puerta abierta, desembocamos en un: cree, aceptas, confiesas, te arrepientes, y cerramos el trato. No vamos más allá, no profundizamos en esa relación, no contamos las verdaderas consecuencias que significa seguir a Cristo en estos días. La mayoría de nosotros ve la gran comisión que nos deja el Señor como una oportunidad de ganar almas para Cristo y aumentar nuestra cuenta bancaria en el cielo. Pero vamos a Marcos 10. Aquí tenemos a un chico joven, tal vez alto, imaginemos tal vez rubio, ojos claros, probablemente un doctor del Hospital de la Florida. Influyente, inteligente, un Brad Pitt de la medicina chilena. Para las más señoras, un Walter Clich. Un Pollo Fuentes de la medicina. Para las más jovencitas, un Augusto Schuster. Bueno, en definitiva, un joven dispuesto, un potencial miembro de la iglesia, y lo mejor, listo para seguir al Señor. Vino corriendo al Señor y se inclinó en el suelo y le dijo: ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Si estuviésemos en los zapatos o en las sandalias de Jesús, que diríamos: esta es la mía, aquí tengo mi oportunidad de ganar un alma influyente, una persona, un miembro, pero de lujo para la iglesia. Tan solo le diríamos: te arrepientes de tus pecados, crees que, y este chico va a ser salvo. No se necesita de mucho esfuerzo. Estaba ahí, estaba la mesa servida. Pero Jesús, al contrario,
no tenía estos métodos de evangelización. Él, en cambio, le dijo lo siguiente: una cosa te falta. Es como cuando estamos hablando con alguien y viene ese pero, que va todo bien y te dicen pero y te frenan toda la historia. ¿Acaso Jesús había cometido un error? ¿O el precio que puso por seguirle era demasiado alto? Sin embargo, si lo pensamos, es esa la clase de entrega que el Señor Jesús, que le pide al joven rico, parte medular de la invitación que nos hace a todos. En todos los evangelios, el sencillo llamado de Jesús de decir sígueme contenía implicaciones radicales, contenía decisiones radicales, contenía cambios que afectaron la vida de sus discípulos para siempre. Jesús les llamó a abandonar sus carreras, a abandonar familias, padres, amigos y quizás cuantas ataduras más para reorientar el trabajo de toda una vida con el solo objetivo de discipularles. Los planes de Cristo se tragaban todos los planes de vida de estas personas. Dejaron todo, también sus sueños. Los llamó a abandonar sus posesiones y en efecto les decía: deja tu negocio como un exitoso pescador, deja tu casa y sígueme. Las palabras de Jesús en Lucas 14 cobran vida cuando Jacobo y Juan dejaron a su padre y le siguieron. En definitiva, Jesús les llamaba a renunciar a sí mismos, a dejar la seguridad y estabilidad por el peligro y la incertidumbre. En un mundo que premia al que se promociona a sí mismo, seguían a un maestro que le enseñaba a crucificarse a sí mismo. La historia nos cuenta el resultado. Casi todos perdieron la vida por haber respondido a aquella invitación. Si uno se pone en los zapatos de los entusiastas seguidores de Jesús de las iglesias del primer siglo, ¿seríamos capaces de aceptar esta invitación hoy? ¿Dejarías tu trabajo, tu casa, la seguridad, si Jesús te lo pidiera? ¿Realmente lo haríamos? Creemos que estamos tan dispuestos, pero si vemos en nuestro corazón, ¿seríamos capaces de dejarlo todo por Cristo? Aquí es donde cualquier cristiano de este siglo enfrenta una cada vez más peligrosa realidad. Nos comenzamos a preguntar: ¿debemos renunciar a todo para seguir a Jesús? ¿Debemos amarlo de tal manera que cualquier relación, ya sea con mi hijo, con mi madre, mi padre, mi esposa, mis amigos, palideciesen al lado del amor que le tengo a Cristo? Súmele que es probable que el Señor también le pida que venda todo y se los demos a los pobres y que le sigamos sin mirar atrás, sin mirar lo que ya dejamos atrás. Esa es su palabra. Sin embargo, muchas veces nosotros mismos no queremos creerlo. Tememos a lo que pueda significar en nuestras vidas. Tememos el precio de dejarlo todo. Pasamos por alto estos pasajes pensando que alguien más se levantará y le amará de tal forma que seguirá expandiendo el evangelio en las poblaciones, que llevará la palabra a África, que creará un hogar de ancianos, que formará un hogar de rehabilitación para los drogadictos, que llevará las palabras a las universidades, a los centros de estudios, que otro se levantará por nosotros y hará lo que el Señor nos está pidiendo a nosotros. Pasamos estos pasajes por nuestra conciencia, los meditamos y buscamos convencernos de que Cristo no nos pediría tal cosa. Él no es así. No vemos a Cristo que nos pide que no enterremos a nuestro Padre, que no despidamos a nuestras familias. Damos vuelta a la Biblia y encontramos el pasaje que más se acomode para decirnos a nosotros mismos que Jesús
no dijo literalmente que vendamos todo y se lo demos a los pobres. Lo que quiso decir fue, y de un momento a otro, somos maestros de la interpretación. Somos maestros para acomodar la palabra a nuestra propia comodidad, a aquello que solo nosotros queremos ver. Comenzamos a ceder y a ceder en la peligrosa tentación de conocer y estar más cercano a un Jesús agradable, que parece más al ideal de clase media que nosotros tenemos, despreocupado del materialismo, de este mundo, y que nunca será capaz de pedirnos cosas semejantes para que Él reciba todo nuestro afecto y se transforme en el pilar de nuestra vida. Creemos en un Jesús que no tiene problemas con mi devoción nominal, esa devoción aparente que profeso, aquella que solo sirve para justificar mi propio pecado y me permite seguir transgrediendo aquello en que creo y que muchas veces acomodo a mi manera, cada vez con más facilidad, porque este mundo nos está llevando justamente donde Satanás nos quiere, cada vez más aislados, más encerrados, cada vez más dentro de nuestras propias casas y de nuestras propias iglesias, cada vez menos luz. Recordemos el sermón del hermano de la semana pasada, donde nos hablaba de que muchas veces vivimos vidas cristianas sin Cristo o lejos del Señor. Y créame que cualquier persona con la que usted converse en el exterior del mundo tiene todo el derecho a exigirnos que nos comportemos como alguien que sigue de verdad a Cristo. Recuerde que en la vida cristiana usted debe estar arraigado, sobreedificado, confirmado en su fe, enseñado y por sobre todo abundante en acción de gracias. Por el contrario, muchas veces estamos tristes, apagados, sin ánimo, temerosos, ansiosos, cristianos que solo están buscando lo mejor para nuestra propia vida y nuestras familias, que no miramos más allá. A veces, sin darnos cuenta, dañamos nuestro propio testimonio y no sabemos cómo esto afecta en el camino a aquellos que quieren empezar a seguir a Cristo. Esto tiene un costo. Podemos ser expertos en la ley, podemos sabernos cada paso de ella. Como hablaba mi hermano Daniel Gallardo hace un par de jueves atrás, respecto de los judaizantes, podemos saber cada paso de la ley al detalle, pero si no tenemos el amor de Cristo y si no somos capaces de morir día a día por Cristo, no seremos más o tan diferentes que cualquier otro religioso más que se congrega en cualquier iglesia de este país o de este mundo. Vamos a terminar transgrediendo de tal manera al Cristo de los Evangelios que lo vamos a acomodar a una figura que se nos hace fácil de llevar a nosotros cada día, y la cruz de Cristo ya no nos va a pesar nada en nuestro día a día. Basándonos en los Evangelios respecto de Jesús, tal vez usted piense que cada vez es más difícil ser creyente, y creo que todos debemos estar de acuerdo en que el discipulado de hoy tiene un costo grande, tiene un costo difícil. Entendiendo esto, podemos concluir que el costo de vivir sin el discipulado de Cristo es aún mayor. Entendamos, el costo de seguir a Cristo es muy alto, pero el costo de no tener el discipulado de Cristo es aún mayor. Y eso, para la gente que no conoce a Cristo y que se le ha engañado por años repitiéndole que es una persona perfectamente capaz, que tiene todo para lograr sus sueños,
que si se esfuerza y con sus propias fuerzas y sin ayuda de nadie podrá alcanzar los sueños, déjeme decirle que eso es una absoluta mentira. Una mentira con la que han engañado a nuestros jóvenes, contra los que han engañado a todas las personas que salen a trabajar y que buscan salir adelante. Una vida sin Cristo tiene como consecuencia el desastre. Hoy esta mentira está más presente que nunca. Literalmente no son solo miles, sino que millones de personas aquí en Chile y muchas más en el mundo que permanecen en la oscuridad de vivir en la desesperanza de una vida sin propósito. La gran mayoría del mundo occidental tiene una vida obnubilada por el amor al dinero y lo material que ofrece este mundo. Estas personas necesitan a un cristiano que se levante de su banca y deje todo por Cristo. Necesitamos que la iglesia se organice en proclamar con fuerza el reino de Dios, no hacia adentro de nuestras casas, no hacia adentro de nuestras familias e iglesias, sino hacia afuera, en los lugares de reunión, trabajo, estudio. Debemos presentarnos como sacrificios vivos, capaces de negarse a sí mismos para seguir al único Hijo de Dios, Cristo Jesús en nosotros, con la ayuda del Espíritu Santo, obrando por su iglesia y por el perdido. En cuanto nos desafiemos a nosotros mismos a salir de esta zona de confort y comodidad y de nuestra propia complacencia, es cuando nos comprometemos por Cristo para orar y ayunar por los enfermos, por los perdidos y por aquellos que necesitan al Señor. El Señor nos escucha y se complace de ver a su iglesia usando esta poderosa herramienta. La oración y el ayuno hace milagros, hermanos. Debemos también ayunar para que muchos se levanten a llevar sin miedo el Evangelio, donde las multitudes solo buscan levantar sus consignas y quejas. Debemos orar y ayunar para que más jóvenes y más personas se unan a la iglesia, se unan a seguir a Cristo y formemos una familia de la fe que siga fortaleciéndose en Cristo, ser valientes en seguirle. Usted no verá nunca en televisión hoy día les presento, mire, él es Pepito, él es un cristiano que dejó todo por Cristo, se lo dio todo a los pobres, es bautista, ora cada mañana, ayuna y es una influencia para su comunidad. Eso no va a salir nunca en la televisión. No tenemos que esperar eso. En cambio, en la televisión solo vemos las consecuencias de la falta de discípulos en nuestra sociedad. Si en algo hemos fallado, es en completar nuestra verdadera responsabilidad para con la Gran Comisión. El costo es alto, tanto para aquellos que no conocen a Cristo como para nosotros, ya que tenemos un país socavado desde la base, y la base no debe ser otro que Cristo. El efecto luego se ve sobre toda la estructura. Chile se socavó durante años desde las bases y hoy día tambalea todo el país. Cuando la gente grita y dice Chile despertó, también los cristianos debemos asumir el desafío y despertar nuestro cristianismo. Amén. Debemos arraigarnos en la palabra, sobreedificarnos en ella, buscar confirmar nuestra fe, ser enseñados en la doctrina y ser abundantes en acciones de gracia. Muchas veces el miedo de ver a multitudes nos paraliza y sin darnos cuentas vemos a miles destinados a una eternidad en el infierno y no nos interesa, no sentimos ni siquiera misericordia por ellos. Ellos son los perdidos, ellos son los que necesitan la verdad, ellos son los que necesitan el Evangelio que usted conoce, que usted ya tiene el Espíritu Santo dentro de usted, usted tiene la fuerza
y el denuedo para poder predicar la palabra de Cristo. Es nuestra responsabilidad como iglesia de Cristo levantarnos y llevarles la palabra a todos, sin excepción. Cuando Jesús respondió al joven rico que abandone sus posesiones y se las diera a los pobres, si escuchamos con atención la segunda mitad de la invitación, Jesús también le dice: y tendrás tesoro en el cielo. Si nos descuidamos por un momento, podemos torcer el concepto de estas declaraciones radicales de Jesús y llegar a pensar que Él no quiere lo mejor para nosotros, nos quiere ver pobres. Pero sí lo quiere, y las bendiciones de dar con un corazón generoso son aún más abundantes que el momento de perder las posesiones. Lo que viene de vuelta es mucho mayor. Jesús no trataba de privar a este hombre de nada. En su lugar le estaba ofreciendo la satisfacción de un tesoro eterno. Jesús le dijo: será mejor no solo para los pobres, sino que también será mejor para ti. Será bueno que te quites todas esas cosas que te mantienen atado y cautivo a este mundo y se la des a alguien más, para que tú tengas tesoro en el cielo. Usted puede no tan solo diezmar sus bienes, puede ofrendar su tiempo, sus conocimientos, su esfuerzo, su oración, su amor. Usted puede ser generoso y llevar esa cruz cada día. El Señor utiliza la misma figura en Mateo 13:44, cuando le dice a sus discípulos que el reino de los cielos es como un tesoro escondido. Acompáñenme a Mateo 13:44, por favor. Esta es una analogía que me encanta, porque el Señor grafica de una manera extraordinaria cómo es el reino de los cielos. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra ese campo. Imagínese usted caminando, encuentra un tesoro, mira para los lados, nadie me vio. Vuelvo a mi casa, pongo un aviso en Yapo, vendo el auto, vendo la ropa, vendo la casa, vendo todo. Por supuesto, el primer llamado es de mi mamá diciendo: te volviste loco, ¿cómo te va a ir al campo? Hace tanto frío, hay ratones, ahí no hay comodidades, no pasan micros, ¿cómo nos vamos a ver? Luego los amigos, los vecinos empiezan a preguntar. Por supuesto, piensa todo el mundo que estás loco. ¿Qué inversión más absurda? ¿Cómo se te ocurre comprarte un campo en medio de la nada? Estás ahí loco, dejaste todo y lo vendiste. Tengo una corazonada. Y para adentro uno se ríe ahí cómplice. Sé lo que tengo. Te alegras porque sabes la verdad. Sabes que te estás deshaciendo de nada. Que todo en este mundo no significa nada con encontrar a Cristo. Por el contrario, lo has ganado todo. Para los otros, y la mirada de los otros, estás dejando todo. Pero al mismo tiempo, vas a tener más de lo que podrías imaginar en toda tu vida. Entonces, con alegría, sí, con mucha alegría, renuncias a todo. ¿Por qué? Porque has encontrado algo por lo que vale la pena perderlo todo. Esta es la imagen de Jesús en el Evangelio. Es alguien por quien vale la pena perderlo todo. Y si nos alejamos del Jesús del Evangelio, también nos alejamos de sus riquezas eternas. Ahora esto nos lleva a una pregunta final. ¿Él lo vale? ¿Cristo vale dejarlo todo? Tú y yo creemos de verdad que Jesús es tan bueno, tan satisfactorio, tan gratificante, como para dejar
todo para encontrar la plenitud absoluta en Él? Amén. Tú y yo creemos lo suficiente como para obedecerlo y seguirlo, donde sea que Él nos lleve, aun cuando las multitudes de nuestra cultura y tal vez incluso de nuestra propia iglesia vaya en dirección opuesta. Bueno, tal vez muchas veces hemos apartado a ese Jesús del Evangelio y lo hemos reemplazado por alguien que se acomoda más a mis propias necesidades. Aquí en el Chile de hoy, en crisis o ya post-crisis, seguimos dominados aún en un sueño en pos del avance personal y el crecimiento. La autoestima, la autosuficiencia, el individualismo, la soledad, el materialismo e incluso el universalismo, al cual damos cabida a los reclamos de una sociedad perdida e insatisfecha, que va a reclamar sin cesar por paz, porque sabe que esa paz no llegará hasta que vuelva el príncipe de paz a esta tierra. Esa paz que solo otorga nuestro Señor Jesucristo y que está en aquellos que creen, escuchan y obedecen. Debemos regresar con urgencia al Evangelio y al discipulado bíblico, a nuestras bases, entendiendo que ya no podemos suponer nada, porque como cuando un río se desborda y daña todo alrededor, nuestras propias vidas han sido afectadas por este desborde, por estas peticiones y estos reclamos. Hemos estado inmersos en esta vorágine. Somos de carne y hueso. Estamos acá. Pero el Señor nos pide día a día que seamos capaces de pagar ese costo. Ya como les decía, no podemos suponer nada. El costo de hacerlo es y será muy elevado, no tan solo para nuestras vidas, sino que para nuestros hijos y para la iglesia del futuro. Las bases de este futuro se siembran hoy. Las bases de la iglesia, que gracias al Señor se está construyendo, se forjan hoy. Se forjan en nuestro corazón y en nuestra cruz. Nosotros somos los responsables de llevar el Evangelio a más personas. Nosotros somos los depositarios de la palabra. Cada uno debe asumir ese desafío de manera personal. Cada uno debe rendir cuentas al Señor de manera personal en cuanto a su sacrificio y al dejarlo todo por Él. Cada uno sabe las respuestas a las preguntas que hay en su corazón. Por supuesto, yo tengo muchas más preguntas que respuestas. No sé mucho de la palabra, todavía me queda mucho por recorrer. Tenemos a un pastor que está consagrado y en el cual podemos confiar nuestras incertidumbres. Amén. Sé que muchos aquí quieren conocer y experimentar el seguir a Cristo, y doy gracias a Dios por eso. Quiero formar parte de una iglesia que se deleite en Cristo, y quiero formar parte de un pueblo que deje todo y muera cada día por Cristo. No estoy solo, no estamos solos. En nuestra familia de la fe sé que el Señor levantará valientes y movilizará sus compañías para que seamos sus manos y ayudemos a quienes sufren. Familias enteras que sirven al Señor. Madres que cuidan a sus niños con amor y dedicación. Ancianos que oran fervientemente por su iglesia. Líderes que dejaron todo por Cristo. Estudiantes y adolescentes que van a reorientar sus vidas alrededor de una entrega radical a Jesús. No tenemos nada especial. Pero somos la prueba de que
un grupo de creyentes puede hacer cosas extraordinarias. Amén. Señor. Y te damos las gracias, Señor, por eso. Amén, sí, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias, hermano. Amén.